Entonces, tomen en cuenta que nos dieron esta red eléctrica donde existe un estado permanente antes del estado transitorio. Yo tendría toda esta red eléctrica formado por este resistor, este de acá, esta bobina, este resistor, este de acá, antes de que el interruptor pase de la posición 1 a la posición 2. Como ahorita el interruptor, como en el estado permanente que existe antes del estado transitorio, el interruptor está conectado a la posición 1, la posición 2 está desconectada, de tal forma que esta rama donde está esta fuente de voltaje con este comportamiento de una función rampa estaría desconectada de la red eléctrica para dicho estado permanente. De tal forma que la bobina, que para dicho estado permanente, se comportaría como un cortocircuito, donde la corriente que circula a través de este resistor es la misma que circula por esta bobina, y todos los elementos estarían en serie, porque al no estar conectada la rama donde está la fuente de voltaje, la de EDT, no se considera, y eso me permite tener todos los elementos mencionados en serie. De tal forma que yo tendría el siguiente circuito equivalente para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, este que estamos viendo aquí, formado por este resistor de acá, este resistor, el de aquí, este resistor, el de acá, y estos 4 resistores en serie. La bobina no provocaría, no afectaría a estos resistores en serie, porque recuerda, para el estado permanente se comporta como un cortocircuito. De tal forma que puedo sumar las resistencias de los resistores para obtener un resistor equivalente. Y eso se hace porque están en serie para dicho estado permanente que existe antes del estado transitorio. Entonces tendría 4 más 1, 5. 5 más 2, 7. 2, 7 más 2, 9. Aquí está, 9. Y como yo sé que la corriente que circula a través de este resistor, como están todos en serie y la bobina está en serie junto con ellos, va a ser igual en todos y cada uno de los resistores, la resistencia que circula a través de ellos. Es decir, y es la misma que la corriente que circula a través de su resistencia equivalente de estos 4 resistores, la I0, que circula a través de la resistencia equivalente de 9 ohms. Bien. Ahora, lo que a nosotros nos conviene a partir de esta red eléctrica es obtener la resistencia equivalente entre estos dos elementos en paralelo. ¿Y cómo lo obtenemos? Al multiplicar 3 por 9 y luego dividirlo entre 3 más 9. Y la resistencia equivalente nos dio 2.25 ohms. De tal forma que ahora tendríamos el siguiente circuito. Donde aquí tengo mi resistencia RA, que es la resistencia equivalente de estos dos resistores en paralelo, que me da 2.25 ohms. Aquí tendríamos 4 ohms y aquí tendríamos 2 ohms. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 15 volts más menos. Y ya podemos obtener la corriente total. La corriente total, simplemente la corriente I, estaría dada por la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Que es voltaje, que en este caso es la subida de voltaje de la fuente, entre la resistencia total o impedancia total. Y esta sería igual a ¿qué? Como tenemos resistores en serie, esta sería igual a 4 más 2, 6. 6 más 2.25, 8.25. 8.25. Entonces la corriente que circula a través de estos 3 resistores, considerando que esta es una resistencia equivalente, sería igual a 15 entre 8.25, lo que me da 15 entre 8.25 me da 1.81. 1.81 amperes aproximadamente. 1.81 amperes. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, muy bien, vamos a seguir. Entonces yo aquí ya no tengo suficiente espacio, voy a continuar acá al lado y otra vez voy a dibujar esta red eléctrica para que nos vayamos guiando. Entonces lo dibujo acá, tendría.
ya tenemos que la I la acabamos de calcular y sería igual a 1.81 amperes. 1.81 amperes. Y yo sé que esta resistencia equivalente está formada por dos resistores. Y por lo que yo regresaría al circuito anterior. Ahorita lo voy a dibujar otra vez. 4 ohms, 2 ohms, 1, 2 ohms. Espérate, 3 y 9. Aquí está. Yo sé que la corriente de 1.81 amperes, circula por este resistor y por este resistor. Yo sé que este circuito es equivalente a este circuito, donde ahora la resistencia RA está definida en términos de los resistores que la componen, el resistor de 3 ohms y el resistor de 9 ohms. Sé que la corriente I0 es la que circula por el resistor de 9 ohms. Yo sé que la corriente I es la que circula por este resistor, que se bifurca en estos dos resistores y que vuelve a ser la corriente I en el resistor de 2 ohms. Entonces aquí tengo que una división de corriente, por lo que yo voy a obtener la corriente I0, la que circula por este resistor, a través de la regla del divisor de corriente. Entonces I0, el divisor de corriente me dice que I0 a qué es igual. Bueno, I0 es igual a I0, que es la corriente que circula por el resistor de 9 ohms, es igual a la admitancia del resistor de 9 ohms. ¿Y cuál es la admitancia del resistor de 9 ohms? Recuerden que la admitancia es el inverso de la impedancia. Esto es una impedancia. El inverso de 9 ohms para obtener la admitancia sería 1 noveno, que multiplica la corriente que circula por el arreglo en paralelo, que sabemos que es I, que es 1.81, entre la admitancia total del arreglo. La admitancia total sería la suma de las admitancias en paralelo, es decir, 1/3 más 1 noveno. 1/3 más 1 noveno. Entonces I0 sería igual a... Entonces sería 1.81 por 1 noveno me da 0.2. 0.2 entre 1/3 más 1 noveno. 1/3 es 0.3333 y 1 noveno es, creo que es 0.01. A ver. 1 entre 9 es 0.1111 más 0.333 me va a dar 0.444. Sí, lo voy a poner 0.44. 0.444. Entonces 0.2 entre 0.444 me da 0.2 entre 0.444 me da 0.45. 0.45 amperes. Y esa sería la corriente inicial y subíndice 0. La que circula por mi bobina. Porque es la misma que circula por esta, y es precisamente la resistencia equivalente estos cuatro resistores conforman la resistencia equivalente de 9 ohms por la cual circula la corriente I subíndice 0. Ya obtuvimos la condición inicial en la bobina. Ahora sí, vamos a analizar justo el momento de la conmutación. ¿Qué pasa justo en el momento de la conmutación? Bueno, el interruptor pasa de estar conectando a la posición 1 a estar conectando a la posición 2. Pasa de aquí a acá, pasa de aquí a acá a estar conectando de aquí a acá. Entonces, toda esta parte de la red eléctrica pasa a estar desconectada de nuestro análisis y se empieza a conectar de este punto a este punto. Y tendría el siguiente circuito equivalente. Aquí lo voy a poner para el estado transitorio cuando t es mayor o igual a 0. Yo tendría
tendría esta red eléctrica. Cuando yo conecto esta parte de la red eléctrica, de este punto a este punto, ya solamente tendría esta parte de la red eléctrica a analizar, donde sé que la bobina se comporta en el estado transitorio, una bobina inicialmente energizada con una corriente I0 atravesándola. La bobina en el estado transitorio se comporta como una fuente de corriente. En este caso es una fuente de corriente cuya dirección será la dirección de I0, tal como ustedes lo pueden apreciar aquí en el circuito equivalente. Y nosotros tendríamos un resistor en este punto y otro resistor en este punto. Cuando hacemos el análisis de las ecuaciones, como ya lo hemos hecho en los anteriores ejercicios, nos podríamos dar cuenta que tendríamos la suma de la caída de la subida de voltaje más la caída de voltaje de la bobina más las caídas de voltaje de los resistores. Como en esa suma, la caída de voltaje de los resistores por medio de la ley de Ohm, nos podemos dar cuenta que en efecto la suma de las caídas del voltaje en los resistores se pueden sumar, no importando que no estén directamente conectadas. Lo que nos lleva a la conclusión, como lo vimos en problemas anteriores, que en efecto, a pesar de que no estén directamente conectados los resistores, los podemos sumar, tal como lo hice aquí. Tal como lo hice 3 ohms. Y ya tendría una fuente de voltaje que nos han dado como dato del problema, que se comporta de acuerdo a la función rampa 14 por T, y la fuente de corriente de acuerdo a la cual se comporta la bobina en el estado transitorio. A diferencia de la teoría que nosotros vimos hace 3 clases, donde tanto la fuente de alimentación como la fuente de voltaje de corriente de acuerdo a la cual se comporta la bobina, en esa teoría los sentidos que generaban las corrientes de ambas fuentes coincidían. En este caso no. La corriente que genera esta fuente va en sentido contrario a la corriente que genera la fuente de corriente de acuerdo a la cual se comporta la bobina. Pero he decidido orientar I0 coincidiendo su sentido con el de la fuente de voltaje, porque esta fuente de voltaje su valor no va a decrecer conforme pase el tiempo, de hecho aumenta porque se comporta de acuerdo a una función rampa. Sin embargo, el de I0 de la bobina sí decrece, por eso he decidido hacer coincidir I0 con la fuente de voltaje. Y ahora, como las corrientes que generan ambas fuentes no coinciden a lo largo de la malla, entonces la suma de la respuesta libre, que se debe a la condición inicial en la bobina, más la suma de la respuesta forzada, no se estarían sumando directamente, sino que una restaría a la otra. Como yo he hecho coincidir I0 con el valor de la fuente que está aumentando, porque es la que va a prevalecer, yo lo voy a considerar la suma de la respuesta, la corriente de la respuesta forzada positiva, mientras que la respuesta de la corriente de la respuesta libre la voy a considerar negativa, al revés de como lo hice en la teoría, porque en la teoría, en ese caso, que vimos hace 2 clases, las corrientes que generaban ambas fuentes sí coincidían. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de esta interpretación, de esta última interpretación? Entonces voy a anotar la respuesta forzada y la respuesta libre que nosotros ya hemos estado estudiando. Las que ya hemos obtenido. La respuesta libre para un circuito RL, que es el que tenemos en este caso, es igual a I0 por E a la menos R entre L por T. ¿R entre L? ¿Sí era R entre L? Sí era R. Y la respuesta forzada, y aquí debemos tener cuidado, porque hay varias respuestas forzadas de acuerdo al comportamiento de la fuente. En este caso, la fuente se comporta de acuerdo a una función rampa. La respuesta forzada para un circuito RL, cuando la fuente que se conecta al circuito se comporta de acuerdo a una función rampa, es la siguiente. Es E por T entre R menos, a ver, déjeme acuerdo, E otra vez, ¿verdad? E por L entre R cuadrado, si es E por L, no, déjeme acuerdo, menos E por L entre, sí, por L entre R cuadrado por 1 menos E a la menos R entre L por T. Ahí está.
Sí, sí está bien. Entonces, como les había dicho, en este caso, como las corrientes que generan a lo largo de la malla, la fuente de alimentación y la fuente de corriente acorde a la cual se comporta la bobina en el estado transitorio no coinciden, yo voy a considerar, cuando haga la suma de esta más esta para tener la respuesta completa, yo considero esta positiva, mientras que esta de acá la considero negativa. Entonces tendría respuesta completa es igual a E por T entre R menos E por L entre R cuadrado por 1 menos E a la R entre L por T menos I0 por E a la menos R entre L por T. Y yo ya, ¿qué más haría? Y voy a multiplicar este por este y este por este. ¿Por qué? Porque miren, si multiplico este por este y ya puedo sumarlo, ya puedo factorizarlo junto con este término, porque este por este junto con este comparten un término, que es E a la menos R entre L por T. Y al factorizarlo se vería de mejor forma que dejarlo así. Entonces tendría I de T es igual a E por T entre R. Este por este me da menos por más es menos E por L entre R cuadrado. Y ahora menos por menos más E por L entre R cuadrado por E menos R entre L por T menos I0 por E menos R entre L por T. Ahora ya tendría este por este, si es este, menos por menos más E por L entre R y ahora este. Y ya puedo factorizar estos dos términos porque tanto este término como este término están multiplicando a E a la menos R entre L por T. Entonces tendría I de T es igual a E por T entre R menos E por L entre R cuadrado más E menos R entre L por T por E por L entre R cuadrado menos I0. Ahí está. Ahí está. Perfecto. E por L por T por L. Muy bien. Ahora vamos a obtener la caída de voltaje en el resistor. Que la caída de voltaje en el resistor es realmente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. Entonces yo tendría caída de voltaje en el resistor V subíndice R del resistor sería igual a R por la I de T. Aplicar ley de Ohm. Entonces voy a multiplicar todo esto por R. Sería caída de voltaje en el resistor sería igual a R entre R 1. Me queda E por T menos R entre R cuadrada, pues me da 1 entre R, entonces quedaría E por L entre R, ¿no? Más E a la menos R entre L por T. Y ahora yo voy a multiplicar, y yo puedo multiplicar R por este factor o R por este factor y da lo mismo. Lo voy a hacer por este factor porque aquí se simplificaría R cuadrada y aquí tendríamos una R. Entonces yo tendría R entre R cuadrada, me daría R entre 1, E entre L entre R, ¿sí? Menos R por I0. Y ahí quedó. Checo que todo esté bien, sí, todo está bien. Y ya quedó. Muy bien, ya quedó. Ahora vamos por la caída de voltaje en la bobina. Y para la caída de voltaje en la bobina, podemos tener el camino fácil o el camino difícil. Ya saben que el camino difícil es el B de L de T de L por la derivada con respecto al tiempo de la I de T. Es decir, de L por la derivada con respecto al tiempo de todo esto de acá. O obtenemos el camino fácil, o aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Recuerden que nos dice la segunda ley de Kirchhoff, que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada, son igual a 0 para todo instante del tiempo. Entonces yo tendría, recuerden que las subidas de voltaje las consideramos negativas y la subida de voltaje está proporcionado por la fuente de alimentación. En este caso sería menos 14T. Es verdad, aún no he sustituido valores. Primero obtengo las fórmulas y ahorita sustituyo valores. Entonces sería la caída de voltaje en la bobina. Como aún no he sustituido valores, aún no le voy a poner menos 14T. Y simplemente le pongo menos CDT. Ya sabemos que es. Y espérenme tantito, ahora todavía no he despejado. No debía haber hecho esto, todavía no he despejado. Ahorita despejo la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está? Ahora sí, como les estaba comentando, las subidas de voltaje las consideramos negativas.
Entonces sería subida de voltaje de la fuente, sabemos que es E de T. En este caso en particular sabemos que E, la constante, el coeficiente constante que multiplica T es 14. Pero hasta el final voy a sustituir los valores. Entonces sería menos C de T, más la caída de voltaje en el resistor, más la caída de voltaje en la bobina, y serían todas las subidas, serían todas las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de este circuito RL, y esto sería igual a 0. Ahora sí puedo despejar, entonces tendría caída de voltaje en la bobina sería igual a E de T, que está restando, pasa al otro lado de la igualdad, está restando, pasa al otro lado de la igualdad sumando. Y esta está sumando, la caída de voltaje en el resistor está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando, menos B de R de T. Ahí está. Entonces, ahora sí sustituyo, tendría B de L de T es igual a I de T menos la caída de voltaje en el resistor, que es este de aquí, este de acá. Entonces tendría menos por más, menos E de T. Menos por menos, más E entre L, E por L entre R. Menos por más es menos. Pero recuerden que por lo general nosotros no solemos poner al factor, solemos evitar los factores negativos si es que tenemos la ecuación con una disposición que podemos hacer. Porque miren, sería menos por más menos. Pero yo puedo meter el signo negativo en el paréntesis multiplicando. Entonces yo voy a dejar el signo positivo y este menos lo voy a meter al paréntesis. Tendría más E a la menos R entre L por T. Y tendría menos por más es menos, y lo voy a escribir aquí, menos E entre L, R, y menos por menos más, R por I0, y ya está. Y ahí lo tendría. Ahí tendría todas las expresiones que me permiten saber los comportamientos de la corriente, de la caída de voltaje en el resistor y de la caída de voltaje en la bobina. Ahora solamente tengo que sustituir esos valores. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Y de hecho puedo sustituir la caída de voltaje en la bobina un poquito más, porque miren, tengo E de T menos E de T y esto es 0. Entonces la caída de voltaje en la bobina sería E por L entre R más E a la menos R entre L por T por R por I0 menos E por L entre R. Entonces, ahora sí, voy a sustituir valores. Yo tengo esta corriente, esta de acá. Entonces, la I de T para este caso I de T para este caso sería I de T. ¿Qué valor tenemos de E para este ejercicio? Sabemos que el valor de E es el coeficiente constante que está multiplicando a T. En este caso, nos han dado como dato del problema que el coeficiente constante que está multiplicando a T es 14. Entonces yo tendría 14 entre ¿quién? 14 entre R. ¿Y quién es R? Bueno, R es el resistor que tenemos para el circuito equivalente que evaluamos cuando tenemos el estado transitorio, es decir, 3. Yo tendría este resistor de 3 ohms. Yo tendría entonces, para este ejercicio en particular, 14 entre 3. ¿Qué me da? 14 entre 3 me va a dar como 4 puntos y algo. 14 entre 3 me da 4.66. Aquí lo voy a poner. 4.66. 4.66 por T. Menos E por L. Y sería 14 por L. ¿Quién es L? L es la inductancia de la bobina que tenemos para el estado transitorio. ¿Qué inductancia de la bobina tenemos para el estado transitorio? Miren, como nos dieron este circuito para para definir las corrientes y voltajes que definen el comportamiento del circuito para el estado transitorio. La inductancia que nosotros necesitamos es la inductancia que nos están dando aquí, la que resulta de esta bobina, la cual es precisamente la que nosotros tenemos para la red eléctrica en el estado transitorio. Entonces es 0.5, L es igual a 0.5 Henry.
Entonces yo lo pongo aquí, tendría 14 por 0.5 y 14 E por L, 14 por 0.5 me da 7. 7 entre R al cuadrado, es decir, 7 entre 9, aquí lo voy a poner, menos 7 entre 9, que lo puedo dejar como fracción o dividirlo. De hecho voy a dividirlo, como esto lo dividí, lo voy a dividir también. 7 entre 9, 7 entre 9 me da 0.77, aquí lo voy a poner, menos 0.77, aquí está, menos 0.77, más E menos 0.77 más E, aquí está, menos 0.76 en 14 por 0.57 menos 3, más E a la menos R entre L. ¿Quién es R? Nuevamente vuelve a ser los 3 ohms que tenemos aquí. 3. Entre L, que ya sabemos que L vale 0.5. Entonces 3 entre 0.5 es 6. E a la menos 6t. E a la menos 6t. E a la menos 6t. Y luego yo tendría, otra vez tengo E entre L, otra vez tengo E por L entre R, que ya sabemos que nos dio 14 por 0.5 es 7 entre 9, que es 0.77, aquí lo voy a poner, por 0.77, ahí está, menos R por I0. Muy bien, ¿quién es R? Vuelve a ser 3. Vuelve a ser 3 para este ejercicio. Ah, no, ya me estoy equivocando. Perdón, permítanme, es que luego me pasé aquí. No, me pasé acá, no, es esta. Muy bien. Entonces, menos I0. ¿Quién es I0? La que nosotros calculamos como voltaje, como corriente inicial en la bobina. I0 es 0.45. Y lo voy a poner. Menos 0.45. Menos 0.45. Ahí está. Y dejen checo que todo esté bien. Porque, como les decía, a veces uno se equivoca en lo más sencillo que sería pasar, como ahorita que ya me estaba saltando aquí cuando era acá. Entonces, sería 14 entre 3, y después el 4.36. 14 por 0.7 entre 9, 6.77, ¿sí? Y luego más sí, eso está bien. Eso está bien. Y luego vuelve a ser vuelvo a anotar 0.70 y sí, ya está bien. Ya está bien. Muy bien, ahora vamos y yo lo puedo simplificar un poquito más, porque si se dan cuenta aquí yo tengo 0.77 menos 0.45, entonces yo tendría I de t es igual a 4.66t menos 0.77. De 0.77 menos 0.45 me da 0.77 menos 0.45 me da 0.32 más 0.32 por E a la menos 6t. Y todo esto está en amperes. Muy bien. Ya está. Ahora vamos por la caída de voltaje en el resistor. Que lo único que tengo que hacer es, ya no me tengo que estar volteando la hoja todo el tiempo. Aplico otra vez la ley de Ohm. La corriente por la resistencia. Y en este caso, ¿cuánto vale la resistencia? 3 ohms. Es decir, yo al multiplicar esta corriente por 3 ohms, yo obtendría la caída de voltaje en la resistencia. Entonces tendría 4.66 por los 3 ohms de este circuito en particular, me da, serían los 14 que tenía hace rato, 14t. Y luego tendría 0.77 por 3, me da 0.77 por 3, me da 2.31, menos 2.31. Y luego tendría menos 2 más 0.32 por 3, que me da más 0.96. Más 0.96 por E a la menos 6t. Ya está, ya tengo la caída de voltaje en el resistor. Ahora, la caída de voltaje en la bobina, nuestra última expresión que obtuvimos, sería igual a lo siguiente. Aquí está. E por L entre R. Y ya obtuvimos E por L entre R, ¿verdad? E por L entre R. Sí, porque ya. No, E por L entre R no. Obtuvimos E por L entre R cuadrado, pero no E por L entre R. Entonces, E por L entre R sería 14 por 0.5. Recuerden que la inductancia es igual a 0.5 henries. Entonces, 14 por 0.5 es 7. 7 entre 3, los 3 ohms de la resistencia para este circuito en particular. 7 entre 3 me da, 7 entre 3 me da 2.33.
Aquí lo voy a poner. 2.33. 2.33 más aquí está, más porque así lo dice la expresión, más a la menos r entre L por T, y ya sabemos que r entre L es 6, es decir, más a la menos 6T, más a la menos 6T, recuerden, solamente estoy haciendo sustitución de valores, por r por I0. R por I0, ¿cuánto es igual a R? Bueno, R sabemos que es 3. En este caso multiplicaremos 3 ohms por la I0, que calculamos que I nos dio, que calculamos hace rato y nos dio 0.45. Entonces 3, entonces yo tendría 3, aquí tal como lo está marcando la expresión para la caída de voltaje en la bobina, 3 por 0.45. Eso me da 1.35. Sí, 1.35. 1.35 menos 1.35 menos E por L entre R, que ya acabo de calcular, que me dio menos 2.33. Menos 2.33. ¿Y puedo simplificarlo? Sí. Entonces tenemos la caída de voltaje en la bobina sería igual a 2.33. Y aquí yo tendría 1.35 menos 2.33. Eso me da 1.35 menos 2.33 me da menos 0.98. Menos 0.98 por E a la menos 6T. Y ya acabamos. Ahora solamente nos falta definir las gráficas. Con el tiempo que tenemos para esta primera sesión de Zoom, da tiempo de definir las gráficas de la corriente y de la caída de voltaje en el resistor. Entonces, voy a empezar a graficarlas. A ver, 4T menos 1, T sería más. Y cada vez sería más. Ya sé cómo se comporta. Muy bien. Entonces, aquí va.
Entonces tenemos las gráficas del comportamiento de la corriente y de la caída de voltaje en la resistencia. Empezamos con la gráfica del comportamiento de la caída de voltaje del comportamiento de la corriente. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de inicio? Nuestro punto de inicio es aquel que tenemos cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 0, ¿qué valor tengo de la corriente? Bueno, sería 4.66 por 0, 0. Y luego yo tendría e a la 0, porque menos 2 menos 6 por 0 es 0, e a la 0 es 1. Tendría para t igual a 0, 0.32 por 1, que es 0.32, menos 0.77, lo cual me da 0.32 menos 0.77 me da menos 0.45. Yo empezaría en el punto menos 0.45. A medida que, y ahora tenemos, esta es la línea, esta es la línea de la recta 4.66 por t, 4.66 por t. 4.66 por t menos el factor 0.77 sería esta otra línea, esta de aquí, porque tendríamos esta línea menos 0.77 sería tener una línea paralela pero que está más abajo, por eso esta es la línea 4.66 por t menos 0.77. Entonces, a medida que el tiempo transcurre, este factor se hace más pequeño, por lo que la curva va a tender a la línea 4.66t menos 0.77, esta de aquí, dado que lo que está sumando esta curva se hace cada vez más pequeño, y es decir, la curva va a tender a esta recta. Bien, entonces la caída de voltaje en el resistor se comporta exactamente de la misma forma, solamente que multiplicado por el factor R, que en este caso es 3. Ahora tendemos a la línea 4.66t por 3, que es 14t, y ahora tenemos la línea 4.66t menos 0.77 por 3, que es 14t menos 2.37, donde en este caso no iniciamos en menos 0.43, sino que iniciamos en menos 0.43 por el factor 3, que es menos 1.35, sería nuestro inicio. Y el mismo comportamiento, solamente que como los estoy mencionando, multiplicando dicho comportamiento por el factor R, debido a que aplicamos para la caída de voltaje en el resistor la ley de Ohm a partir del comportamiento de la corriente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos para que ahora veamos el comportamiento de la caída de voltaje en la bobina. Entonces, ahorita me desconecto y me reconecto en 5 minutos.